¿Qué tal, muchachos? En este video vamos a resolver los ejercicios de la práctica 2 para la materia de computación 1 de los grupos 3 y 4, ¿ok? Los que están con la licenciada IDE. Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Qué dice? Leer 4 números y mostrar de forma descendente. Básicamente tenemos que ordenar, ¿no? El mayor en la primera posición y así bajando hasta el último, que va a ser la última posición, ¿no es cierto? El menor. ¿Cómo hacemos esto? Nos van a dar 4 números, A, B, C y D, y básicamente hay que ordenarlos. En este ejemplo, digamos 1, 3, 2, 4, ¿no es cierto? La forma correcta de ordenarlos sería 4, 3, 2, 1, en manera descendente. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente vamos a hacer que el mayor de estos 4 dígitos esté en A, ¿ok? El mayor de estos 4 tiene que estar en A. ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos. ¿Lo que está en A es menor a lo que está B? ¿1 es menor a 3? Sí, entonces cuando se cumpla eso, intercambiamos de posición a esos números, ¿ok? ¿No es cierto? El A era 1 y el B era 3, entonces intercambiamos, entonces A va a ser 3 ahora y B va a ser 1, ¿ok? Ahora lo mismo, pero ahora entre A y C, ¿no es cierto? Lo que está en A es menor a lo que está en C, o sea, 3 es menor a 2. No, no es menor, entonces no pasa nada. El 3 se queda en A. Ahora comparamos A con D. Lo que está en A es menor a lo que está en D, o sea, 3 es menor a 4, sí. Entonces, en este caso, como se cumple, intercambiamos. 4 se va a A y 3 se va a D. Ok, entonces, si se fijan, ahora de estos 4 números, el 4, que era el mayor, está en A, ¿no es cierto? Que es lo que queríamos. Hemos hecho de que el 4 quede en A. Ahora tenemos que hacer lo mismo, solo que de estos 3 números nada más. El 4 ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque ya está en su posición, no hay que moverlo de ahí. Ahora tenemos que acomodar estos 3 números, ¿ok? Lo que significa que el 3 tendría que estar en el B, ¿no es cierto? El mayor de estos 3 tiene que estar en B. ¿Cómo hacemos eso? Igual, de la misma manera. Preguntamos entre B y C. ¿Lo que está en B es menor a B a C? O sea, 1 es menor a 2, sí, entonces intercambiamos, ¿ok? Y ahora preguntamos entre B y D. ¿Lo que está en 2 es menor lo que está en B es menor a lo que está en D? Sí, entonces intercambiamos, ¿no es cierto? Y ahora 3 va a estar en B y 2 va a estar en D. Entonces, si se fijan aquí también, ya hemos puesto el 3 en B, ¿no es cierto? Que era el mayor de estos 3 dígitos, ahora está en B. Ahora ya están en su lugar el 4 y el 3. Lo que nos interesa ahora son solo estos dos. Y hay que hacer lo mismo. ¿Lo que está en C es menor a lo que está en D? Sí, entonces intercambiamos y ahí terminaría, ¿no es cierto? Ya no hay nada más que comparar. Y si se fijan, así ordenamos una secuencia de números. Esto podría funcionar, este método funciona con cualquier cantidad de números, por si acaso, ¿ok? Luego vamos a aprender lo que son listas, y este algoritmo en realidad está pensado para listas y no para variables. En este caso lo vamos a hacer con variables porque todavía no sabemos listas. Y además solo son 4 números, ¿no es cierto? Esto se podría hacer con 100 números si quieren. Para ordenar 100 números se podría utilizar esta técnica. ¿Ok? Pero en este caso va a ser sencillo, solo usar 4 variables, que van a ser A, B, C y D. ¿Ok? Entonces básicamente es ir preguntando, ¿no? Primero A con B, luego con C y luego con D. Luego B con C, luego con D y luego C con D, ¿no es cierto? Solo esas preguntas y listo, así ordenaríamos. Entonces, ¿qué pasos hemos seguido? Hemos leído los números, los 4 números, y luego hemos colocado el mayor de los 4 en A. Luego hemos colocado el mayor de los 3 restantes en B. Luego hemos colocado el mayor de los 2 restantes en C y listo. Hasta ahí estaría ordenado y simplemente tendríamos que mostrar los números. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos en pseudocódigo? En este caso mi algoritmo se llama descendente. Es un poquito largo el código, pero no es tan difícil, no es difícil de entender. ¿Ok? Se pone inicio. Y comenzamos, ¿no? Leemos los números. Leer A, leer B, leer C y leer D, sin importar en qué orden te pongan, ¿ok? Por ejemplo, en este ejemplo nos han dado en este orden. Luego, lo que tenemos que hacer es colocar el mayor de los 4 números en A. ¿Cómo hemos hecho eso? Preguntando, ¿no? Preguntando primero A con B, luego A con C y luego A con D. Y en cualquiera de esas preguntas, si A era menor que cualquiera de estos, se intercambiaba, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso. ¿Cómo hacemos? Primero hemos dicho A con B, ¿no es cierto? Si A es menor a lo que está en B, entonces intercambiamos, ¿no es cierto? Vamos a crearnos una variable aux de auxiliar, ¿ok? Y ahí le vamos a guardar lo que está en A, luego en A vamos a guardar lo que está en B, y luego en B vamos a guardar lo que está en aux.
¿ok? O sea, si se dan cuenta es como un triángulo, ¿no es cierto? Si se ponen a pensar, me creo una variable outs y en outs le voy a poner lo que está en A. Al A le voy a poner lo que está en B y lo que estaba en outs le voy a poner en B. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no simplemente digo poner en B lo que está en A y lo que está en A poner en B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, si ponemos, digamos en vez de outs aquí estuviera B, ¿no es cierto? Si ponemos en B lo que está en A, estamos guardando el dato que está aquí en B, ¿no es cierto? Listo, entonces en A y en B están los dos mismos números y lo que estaba en B desaparecería, ese dato se borraría. ¿Por qué? Porque hemos puesto lo que estaba en A en B, ¿ok? Les voy a explicar mejor cuando termine de hacer el pseudocódigo en un pequeño gráfico o usando las variables, un ejemplo, ¿ok? Pero básicamente no se puede hacer solo poner en B lo que está en A y poner en A lo que está en B, no serviría, estaría mal. Les voy a explicar por qué, pero primero terminaré el pseudocódigo, ¿ok? Básicamente esto intercambia, pero ¿no? Lo que estaba en A se va a ir a B y lo que está en B se va a ir a A. Ok, eso es lo que hacíamos. Terminamos ahí la comparación de A y B. Ahora nos toca con C, ¿no es cierto? Si A es menor a C, igual, intercambiamos, ¿ok? Y luego terminamos. Y nos faltaría comparación de A con D, ¿no es cierto? Si A es menor a D, entonces hacemos esto y si no, nos saltaríamos directamente. Ahora, lo que sigue sería colocar el mayor de los tres números restantes en D, ¿no es cierto? O sea, lo que está en B, C y D, tenemos que poner el mayor en B. ¿Cómo hacemos eso? Igual, pero preguntando con B. Por si acaso continúo aquí arriba, ¿ok? Aquí arriba, no me sale el mouse, aquí. Ok, entonces pregunto, ¿B es menor a lo que está en C? Si es verdad, intercambiamos, ¿no es cierto? Y si no, no hacemos nada. Después, B es menor a lo que está en D. Si es verdad, intercambiamos. Y si no, no hacemos nada. ¿Ok? Y por último, solo nos faltaría comparar, colocar el mayor de los dos últimos números restantes en C. ¿No es cierto? Y básicamente solo se hace eso como una pregunta. Si C es menor a lo que está en D, entonces intercambiamos y listo. Y nada más. Y no tenemos que hacer nada más. Hasta aquí ya tendríamos ordenado los números en estas cuatro variables. ¿No es cierto? En A, B, C y D. Y luego simplemente tendríamos que mostrar A, B, C y D en ese orden, ¿no es cierto? Porque en A hemos dicho que va a ser el mayor, en B va a ser el siguiente mayor, en C el siguiente mayor y el D sería el menor, ¿no es cierto? Y con eso terminaríamos el pseudocódigo. Solo pondremos las variables que hemos utilizado y listo. Ahora les explico. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no simplemente he dicho, no es cierto que dijimos que si A es menor que B, intercambiamos, ¿no es cierto? En este caso sí era menor, intercambiamos, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no he hecho simplemente esto? Que tendría mucho sentido, ¿no? En A voy a poner lo que está en B y en B voy a poner lo que está en A, ¿no es cierto? Y eso ya intercambiaría sus datos. Pues esto no funciona, ¿no es cierto? Supongamos que A va a ser igual a, como en este caso, A va a ser igual a 1 y B va a ser igual a 3, ¿no es cierto? Y supongamos que la computadora lee estas instrucciones. Primero va a leer esto, ¿no es cierto? Y va a decir, ok, A va a ser igual a lo que está en B. Entonces A es 1, no, bueno, B es 3, ¿no es cierto? Entonces A va a ser igual a lo que está en B, entonces eso se convertiría en 3, ¿no es cierto? Y luego leería esta instrucción. B va a ser igual a lo que está en A, que está en A, 3. ¿No es cierto? Entonces en B va a estar 3 porque en A está 3, ¿no es cierto? B va a ser igual a lo que está en A. Ahorita en A está 3, entonces esto se mantendría. Si se dan cuenta, no ha funcionado, ¿no es cierto? Porque el resultado debería ser de que A debería ser 3 y B debería ser 1. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido el dato que estaba en B. Esto era 1, ¿no es cierto? Bueno, en realidad hemos perdido el dato que estaba en A. ¿Por qué? Porque en A hemos puesto primero el dato que estaba en B, que era 3, ¿no es cierto? Hemos puesto y se ha reemplazado aquí. Y luego lo que estaba en A tendría que ir a B, que supuestamente esta instrucción debería ser eso. Pero no va a serlo. ¿Por qué? Porque ahorita en A, ¿qué hay? Hay 3, ¿verdad? Y decimos que lo que está en A ahora va a estar en B. O sea que 3 ahora va a estar en B, ¿no es cierto? Entonces se quedaría B en 3. Entonces perdemos el 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago aquí? Vamos a ver lo que hago ahí. Vamos a copiar esta instrucción a un ladito. Control copiar. Ya. Esto voy a acomodarlo. Ya. Ahora sí, vamos a tomar los mismos valores. A es igual a 1 y B es igual a 3. Ahora la computadora va a leer esta primera instrucción, ¿no es cierto? Y tengo aquí una variable más que se va a llamar out de auxiliar. ¿Ok?
Y vamos a decir que aux, aquí estamos diciendo que va a ser igual a. ¿Qué hay en a? Hay 1. Entonces en aux va a haber 1. Luego vamos a decir que en a va a estar lo que está en b. O sea, en b hay 3, entonces en a va a ser 3. Y ahora en b vamos a poner lo que está en aux, ¿no es cierto? En aux está 1 y significaría esto. Y si se dan cuenta, ahora sí hemos intercambiado. En a está 3 y en b está 1, ¿no es cierto? Y en este caso sí funciona. Como les había mostrado anteriormente, solo con 2 instrucciones no funcionaría. Y hemos visto por qué. Por lo tanto, tuvimos que crearnos una variable auxiliar para guardar el dato que se iba a perder en a, ¿no es cierto? Por eso guardamos en aux lo que está en a primero, luego reemplazamos lo que está en a por b, y luego en b reemplazamos lo que está en aux, ¿no es cierto? Y así de esa manera en a y en b quedarían los números intercambiados. Es por eso que en cada uno de estos bloques hago lo mismo, solo que con diferentes variables, ¿no es cierto? Si a es menor que b, intercambiamos, y si no, no hacemos nada. Vamos a ejecutar este algoritmo con el mismo ejemplo que tenemos ahí arriba, ¿ok? Me creo las variables aquí. Vamos a decir que a va a ser igual a 1, luego b va a ser igual a 3, luego c va a ser igual a 2 y d va a ser igual a 4, ¿no es cierto? Igual que en este ejemplo. Entonces aquí estos leer hacen esto, ¿no es cierto? Y nos tocaría hacer esta instrucción. Lo que está en a es menor a b, 1 es menor a 3, sí, entonces en mi variable aux, ¿no es cierto? Me creo una variable aux, ya. En mi variable aux voy a poner lo que está en a. Lo que está en a es 1, ¿no es cierto? En mi variable a voy a poner lo que está en b. En a voy a poner lo que está en b, que es 3. Y en b voy a poner lo que está en aux. En aux está 1, ¿no es cierto? Ahí ya he intercambiado, ¿no es cierto? He simulado hacer esto en realidad, si se fijan. Luego de terminar de hacer esto, venimos al final y continuamos con lo siguiente, ¿no es cierto? Y preguntamos, a es menor a c, 3 es menor a 2, sí, ¿verdad? Entonces, algo está mal aquí. Ah, no, mentira, está bien. 3 es menor a 2, falso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es falso, por lo tanto no se ejecuta su cuerpo. Y directamente nos saltaríamos al final. ¿Ok? Y continuaríamos con la siguiente pregunta. A es menor que D, 3 es menor que 4, sí. ¿No es cierto? Esto se cumple. Entonces vamos a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones. Entonces, aux va a ser igual a lo que está en A. Ahorita en A está 3, ¿no es cierto? Entonces, aux va a ser igual a 3. Luego, A va a ser igual a lo que está en D. En D está 4, entonces en A voy a poner 4, ¿no es cierto? Y si se fijan, en A estaba 3, ¿no es cierto? Pero ese dato 3 lo estamos guardando aquí en nuestra variable auxiliar. Entonces no lo estamos perdiendo. Y en D va a ser lo que está en aux, ¿no es cierto? D va a ser igual a 3. Y si se fijan, hemos intercambiado, como en este paso que hicimos aquí. Si se fijan, A, B, C y D está igual que aquí, A, B, C y D. Ahora nos toca preguntar solo de estos 3 dígitos, ¿no es cierto? Entre B, C y D. Entonces, al terminar esto, estábamos aquí, continuamos con la siguiente pregunta. Preguntamos, ¿B es menor que C? Como aquí hemos preguntado. En este caso, ¿B es menor que C? Sí. Entonces entramos al cuerpo y hacemos esto. Aux va a ser igual a lo que está en B, que esto es 1. B va a ser igual a lo que está en C, que en C hay 2, entonces aquí sería 2. Y C va a ser igual a lo que está en aux, que sería 1, ¿no es cierto? 1 y esto abajo. Sí. Ahora, si se fijan, estamos aquí, ¿no es cierto? En esta situación, 4 aquí, 4, 2, 1, 3, ¿no es cierto? Ahora lo que nos tocaba hacer era preguntar entre B y D, ¿no es cierto? Estábamos aquí y seguimos a la siguiente instrucción. B es menor que D, 2 es menor que 3, sí, entonces entramos al cuerpo a ejecutar. Auxiliar va a ser igual a lo que está en B, que es 2, y D va a ser igual a lo que está en D, que es 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser 3, y D va a ser igual a lo que está en auxiliar, que es 2, ¿verdad? Entonces ponemos 2. Y si se dan cuenta, estamos en esta situación. 4, 3, 1, 2, ¿no es cierto? Ahora nos toca preguntar solo entre C y D. Entonces estábamos aquí, continuamos con el siguiente encabezado. C es menor o igual a D. C es menor a D, perdón. Si es menor, 1 es menor que 2, entonces entramos a hacer esto. Aux va a ser igual a lo que está en C. Que hay en C hay 1, entonces aux va a ser igual a 1. C va a ser igual a lo que está en D. En D está el 2, entonces el 2 se va a ir al C, ¿no es cierto? 2. Y en D se va a guardar lo que está en aux, que es 1, ¿verdad? Entonces solo ponemos 1 y listo. Y se dan cuenta, ya estamos en esta situación donde los números ya estaban ordenados, ¿verdad? 4, 3, 2, 1. Y si se fijan aquí en las variables, igual. 4, 3, 2, 1. ¿No es cierto? El auxiliar ahorita ya no nos interesa.
Entonces, cuando terminamos esto, ya estábamos aquí, simplemente hay que imprimir A, B, C y D en este orden, ¿ok? Porque hemos dicho que en A va a estar el mayor, en B el mayor y bla, bla, bla. ¿No es cierto? Entonces en pantalla aparecería este orden, ¿no? 4, 3, 2, 1. Y ahí terminaría. ¿Ok? Así podríamos ordenar. Bueno, sería una solución alternativa a las permutaciones. ¿Ok? Las permutaciones sería más o menos así. Una otra forma de resolverlo sería si A es mayor que B y B es mayor que C y C es mayor que D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Entonces la solución sería esta, ¿no? Imprimir A, después imprimir B, luego sería imprimir C y por último imprimir D, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no se cumple este orden? Entonces hay que preguntar el otro orden, ¿no? Entonces si no, ¿qué hacemos? Preguntamos. Si, ahora vamos a decir que B es mayor a A y estos se mantienen. B es mayor a A y A es mayor a C y C es mayor a D, ¿verdad? Entonces significa que lo que tendríamos que imprimir es imprimir de otro orden. Sería primero el B, luego sería imprimir el A y luego imprimir el C y por último imprimir el D, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no cumple este orden? Entonces otra vez, si no, entramos aquí y ponemos otra vez otra pregunta. Ahora vamos a decir que B se va a ir aquí, ¿no es cierto? Y así combinar todas las posibles, los posibles órdenes, que sería 4 a la 4, creo, 64. No estoy seguro de cuál era la fórmula de permutaciones. ¿Factorial? Sí, factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, 12, 24 veces hacer preguntas sí. ¿Ok? 24 veces tendríamos que preguntar si este orden está bien, hacemos esto, y si no, cambiamos de orden. Si esto está bien, hacemos esto, y si no, cambiamos de orden. Y así 24 veces. Por lo tanto, sería un código súper larguísimo, ¿ok? Ahí hubo uno de los alumnos que me mandó su solución y era así, y me preguntó si estaba bien, y me dijo que estaba muy largo y sería otra manera de hacerlo esto, cosa de que no sea muy largo. Está bien, va a funcionar de esta forma, pero esta fórmula, si se dan cuenta, es mucho más corta. ¿Ok? Y de esta manera se puede solucionar este problema de manera más resumida. ¿Ok? Entonces, aquí terminaremos este ejercicio. Vamos a ver el siguiente, que decía, muestre el primer y último dígito de un número de 3 dígitos. O sea, de un número que está entre el 100 y el 999. No sé si ya han visto mis videos o tal vez en clases igual ya lo hemos visto, un ejercicio ¿de qué era? Creo que era de condicionales anidados o condicionales dobles, no me acuerdo, pero vimos un ejemplo muy parecido a este, ¿ok? Que era básicamente ver si un número de 3 dígitos se leía de ambos lados igual, o sea, de derecha a izquierda como que de izquierda a derecha. Este es un ejercicio un poquito más pequeño, ¿ok? Lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es, bueno, por ejemplo, si nos dan 204, para hallar su primer dígito, que sería, bueno, en este caso creo que tomo como 4 el primer dígito y el último lo tomo como el 2, ¿no es cierto? Entonces, para hallar su primer dígito, tenemos que dividir este número entre 10, ¿ok? Y su residuo nos va a dar su primer dígito. Esto ya lo hemos visto un montón de veces y esto se hace con el operador módulo, ¿ok? Ya lo hemos visto en muchos ejercicios esta forma de hallar el primer dígito. Y para hallar su último dígito, que es el 2, bueno, en realidad estamos diciendo que el último va a ser el 4, entonces el primero sería el 2. Para hallar su primer dígito, que sería el 2, hay que dividir este número de 3 dígitos entre 100. Y su cociente nos va a dar su primer dígito, ¿ok? Entonces básicamente hay que hacer esto y mostrar estos dígitos, ¿no es cierto? Entonces para hallar el último dígito hay que decir número módulo de 10 y para hallar el primer dígito hay que decir número dividido entre 10. Y listo, así obtendríamos y los mostraríamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasos hemos seguido? Tenemos que leer el número primero, luego tenemos que hallar el dígito, el primer dígito, ¿cómo lo hacemos?
con la división, ¿verdad? Luego hallamos el último dígito, que lo hacemos con el módulo, y luego mostramos los dígitos. Básicamente hay que seguir estos cuatro pasos y listo. ¿Cómo hacemos ese código? Algoritmo, dígitos. En mi caso, pongo inicio y comienzo. Leer el número es el primer paso. Entonces leo el número. Luego tenemos que hallar el primer dígito. ¿Cómo dijimos que hallamos? Número dividido entre 100, ¿no es cierto? Número div de 100, ¿ok? Como les había dicho ya varias veces, div devuelve la parte entera de la división, ¿no es cierto? Que es lo que necesitamos. Y eso se va a guardar en la variable primer, que representa el primer dígito. Luego hallamos el último dígito, me creo una variable último, que se va a llamar así. Y para hallar el último dígito que hemos dicho, módulo, ¿no es cierto? Número módulo de 10. Ok, ahí hallamos. ¿Y qué más hay que hacer? Mostrar dígitos. Nada más. Imprimir primero, imprimir último. Y listo. Ahí terminaría. Básicamente solo sería esto el pseudocódigo. Ok, ponemos las variables y listo. Entonces, si quieren podemos hacer la prueba. Vamos a crear las variables. Vamos a decir que número va a ser igual a, vamos a tomar el mismo ejemplo, 204. ¿No es cierto? Estamos en esta instrucción leyendo. Ahora pasamos aquí. Primer va a ser igual a número dividido entre 100, que sería 2, ¿no es cierto? Luego venimos a esta instrucción, último va a ser igual a número módulo de 10, que ¿cuánto nos da? 4, ¿no es cierto? Listo. Y ahora solamente imprimimos primer y último, ¿no es cierto? Que está aquí. Entonces nos mostraría 2 y 4, y listo. Ahí terminaría todo. No estamos usando ninguna estructura especial, ninguna condicional, ninguna repetitiva, porque no era necesario. ¿Ok? No es necesario utilizar ninguna estructura. Simplemente hay que seguir estas instrucciones y listo. ¿Ok? Así básicamente se solucionaba este ejercicio. Vamos a ver el siguiente. El siguiente decía que que era una distribuidora de autos y que tenía descuentos, ¿no es cierto? Si compraban un auto de marca Toyota, tiene un descuento del 5%. Los de Nissan tienen un 8%, los de Suzuki tienen un 10% y cualquier otra marca solo tenía un 2%. Y lo que teníamos que hacer es que se debía mostrar el precio del auto, el descuento y el precio a pagar. ¿Ok? Dame un minutito. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar? En el ejercicio no decía, ok, simplemente decía que había una distribuidora de autos que tiene promociones y directamente nos decía esto. ¿Ok? En ningún momento nos decía qué nos van a dar de datos. Solo nos dicen qué debemos devolver. Tenemos que devolver el precio del auto, el descuento y el precio a pagar. Entonces, para este ejercicio, aunque no nos los pidan, pero necesitamos saber cuánto cuesta, cuánto cuesta el auto que el cliente quiere llevarse y de qué marca es ese auto. ¿Ok? Entonces, básicamente, los datos de entrada, los que deberíamos leer son el precio y la marca, ¿ok? El precio del auto y la marca del auto, ¿no es cierto? Porque si no tuviéramos estos datos, ¿cómo resolveríamos este problema? No se podría resolver directamente, porque aquí en el enunciado básicamente solo nos dice que los Toyotas tienen 5% de descuento, los Nissan 8, los Suzuki 10 y cualquier otra 2. Y directamente nos dice mostrar el precio, descuento y precio a pagar, pero no nos dicen que nos van a dar, digamos, cuánto va a costar el auto o de qué marca es. Entonces se supone que nosotros tenemos que leer estos datos. No lo dice, ¿ok? Está implícito, pero si se ponen a pensar, se supone que tenemos que leer estos datos, ¿ok? Tenemos que leer el precio del auto y la marca del auto que el cliente va a llevar. Entonces, esos dos datos vamos a leer, ¿ok? Por ejemplo, si la marca es Toyota y su precio es de $9,000, por ejemplo, como es Toyota hay que aplicarle un descuento de 5%. Entonces eso sería igual a sacar el 5% de 9,000, que se sacaría de esta forma, y de descuento tendríamos $450. Y esos $450 que serían el descuento los restaríamos al precio total y nos daría el precio a pagar, que sería $8,550. Básicamente hay que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, si es Toyota el auto, es el precio menos el 5%, si es Nissan el precio menos el 8%, si es Suzuki el precio menos el 10%, y si es cualquier otra marca, el precio menos 2%. Si se fijan, hay múltiples condiciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? Una multicondicional, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos visto ya. Entonces, el descuento simplemente se va a sacar del precio por el porcentaje.
pero el porcentaje en este formato, no así. Si es 5, entonces 0,05. Si es 8, entonces 0,08. Si es 10, entonces 0,1. Y si es 2, 0,02. Y luego el descuento que hemos salido ahí, le disminuimos el precio y ese sería el precio a pagar. ¿Ok? ¿Qué pasos hemos seguido? Primero que les he dicho, ¿no es cierto? Tenemos que leer el precio del auto, ¿no es cierto? Si no sabemos el precio del auto, ¿a qué le vamos a aplicar el descuento? Entonces tenemos que leer el precio. Luego tenemos que leer la marca. Si no sabemos qué marca va a comprar, qué auto de qué marca va a comprar, no vamos a saber qué descuento le vamos a aplicar, ¿no es cierto? Entonces hay que leer de qué marca va a llevar el auto. Y con eso ya se puede comenzar a operar. Vamos a aplicar el respectivo descuento y después mostramos el precio, descuento y el precio a pagar. Y listo, nada más. ¿Cómo hacemos en pseudocódigo? Encabezado, algoritmo autos, en este caso, pongo inicio y listo. ¿Cuál es el primer paso? Leer el precio. Leer el precio. Luego, leer la marca. Leo la marca. Luego, aplicar el respectivo descuento. ¿Cómo se hace esto? Con una estructura de condicional múltiple. Si se acuerdan, era esta, ¿no es cierto? Caso de y aquí al lado poníamos la variable que queríamos evaluar, ¿no es cierto? Si la marca es igual a Toyota, entonces el descuento va a ser igual a esto. Si es igual a Nissan, el descuento va a ser igual a esto. Si es Suzuki, el descuento va a ser igual a esto. Y si es cualquier otra marca, entonces el descuento va a ser esto, ¿no es cierto? Si se acuerdan, esto es un multicondicional. Que si la marca es igual a Toyota, hace esto. Si es igual a Nissan, hace esto. Si es igual a Suzuki, hace esto. Y si es cualquier otra cosa que no sea Toyota, Nissan ni Suzuki, entonces va a entrar este caso especial, ¿no es cierto? Otro caso y va a ejecutarse esto. Y aquí terminaría esta condicional múltiple. Y en descuento ya tendríamos el descuento respectivo, ¿no es cierto? En la variable descuento ya estaríamos con un valor. Y luego el precio a pagar va a ser igual a precio menos el descuento. Y simplemente nos tocaría mostrar, ¿no es cierto? Imprimir, digo este mensaje, precio, y aquí vamos a poner cuánto equivale el precio, ¿no es cierto? Imprimir descuento y lo vamos a concatenar con lo que está guardado en descuento. Luego imprimir precio a pagar y lo vamos a concatenar con lo que está en precio a pagar. Y listo. Luego solo ponemos fin algoritmo y el nombre y las variables que hemos utilizado. ¿Ok? Haremos la prueba. Siempre es bueno hacer la prueba porque puede que tu algoritmo esté mal. ¿No es cierto? La dicen lo que hace para hacer la prueba es hacer pruebas de escritorio. Yo lo que hago es simular ser la computadora, que es muy parecido a hacer pruebas de escritorio. ¿Ok? Vamos a darnos el mismo ejemplo que aquí, ya de Toyota, que costaba $9,000. Entonces leemos esto y dice precio, ¿no es cierto? Entonces precio, vamos a leer que es, precio va a ser igual a 9,000, ¿no es cierto? Luego leemos la marca y la marca vamos a checar va a ser igual a Toyota. Y luego aquí obtenemos, ¿no es cierto? Ya estamos en el encabezado del multicondicional y decimos marca va a ser igual a Toyota, ok. ¿Toyota es igual a Toyota? Sí, entonces entramos a esta instrucción. Entonces decimos que descuento va a ser igual ¿a qué va a ser igual descuento? Al precio por 0,05. Y esto sería a 9,000. 9,000 por 0,05 que da 450 dijimos, ¿no es cierto? Y luego, como ya hemos hecho esto, ya no es necesario evaluar las demás condiciones, ninguna de estas, directamente nos faltaríamos al final, ¿no es cierto? Como así funciona la condicional múltiple. Y luego del final simplemente hay que seguir con las siguientes instrucciones. En este caso hay que calcular el precio a pagar, ¿no es cierto? El precio a pagar va a ser igual al precio menos descuento. Entonces, precio a pagar va a ser igual a... ¿Va a ser igual a qué? Al precio menos el descuento. ¿Cuánto es el precio? 9,000. ¿Cuánto es el descuento? 450. ¿Cuánto nos da? 8,550 dólares. ¿Ok? Ya estábamos aquí ahora. Entonces vamos a imprimir en pantalla lo que está aquí. ¿Qué es lo que va a aparecer en pantalla? En pantalla va a aparecer el mensaje precio dos puntos concatenado con lo que está guardado en precio. ¿No es cierto? ¿Qué está guardado en precio? 9,000. ¿No es cierto? Entonces pongo 9,000. Listo. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a seguir en la siguiente instrucción que dice imprimir descuento, ¿no es cierto? Entonces vamos a imprimir descuento, dos puntos, ¿no es cierto? Como está aquí. Y vamos a concatenarlo con lo que está en la variable descuento. ¿Qué está en la variable descuento? 450. Entonces ponemos 450. Listo. Y por último, estamos en esta instrucción ya. Vamos a imprimir este mensaje, precio a pagar.
precio a pagar, dos puntos, como tal cual está aquí, y concatenamos con el precio a pagar, ¿no es cierto? Que el precio a pagar es igual a 8.550. Y esto sería lo que aparecería en la pantalla del usuario. Y ahí terminaría, ¿no es cierto? Solo era utilizar una condicional múltiple y hacer sus respectivos cálculos. Ok, eso sería todo por este ejercicio. Creo que ya vamos a pasar al último. No, creo que faltan dos más todavía. Ok, entonces ahora nos toca ver este ejercicio. ¿Qué dice? Un supermercado ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 docenas y el 10% en caso contrario. Además, por la compra de más de 3 docenas se obsequia una unidad de producto por cada docena en exceso sobre 3. Sé que hay muchas personas que se han confundido justo en esta parte y les voy a explicar a qué se refería. Ok, continuamos. Diseña un algoritmo que determine el monto de la compra, el monto de descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo este problema? Que nos van a dar una cantidad de docenas. ¿Ok? Eso es importante. Si se fijan aquí al último, dice... por la compra de cierta cantidad de docenas, ¿ok? Entonces aquí vamos a recibir, digamos, 3 docenas, o 5 docenas, o una docena, ¿ok? No vamos a recibir 36 unidades o 42 unidades, no. Vamos a recibir el número de docenas que va a comprar un cliente en este supermercado. Tal vez algunos al resolver la práctica lo han tomado como unidades. Yo creo que no está mal, ¿ok? No creo que la Listen les ponga mal. Ya, pero es mi forma de ver el problema, ¿no es cierto? Porque aquí dice compra de cierta cantidad de docenas. Ok, entonces lo que nos va a dar es docenas. Si hubiera dicho cierta cantidad de unidades de producto, sería unidades, ¿no es cierto? Pero si lo han hecho con unidades y han hecho la prueba, entonces yo creo que está bien. No habría mucho lío, pero bueno, es mi forma de interpretar el problema, ¿no es cierto? Que nos va a dar una cantidad de docenas y en el ejercicio no nos dice cuánto va a costar una docena de un producto. Por lo tanto, hay que suponer que lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el precio por docena. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicarle un respectivo descuento y además nos dice que tenemos que mostrar el monto a pagar, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a saber el monto a pagar si no leemos cuánto cuesta cada docena? Entonces, aunque el ejercicio no nos los pida, que tenemos que leer, lo vamos a leer porque lo necesitamos, ¿ok? Lo necesitamos para calcular el monto a pagar, ¿ok? O el monto del descuento, igual necesitamos saber cuánto cuesta cada docena, ¿ok? Porque así vamos a poder calcular el monto de la compra también, ¿no es cierto? Si digamos dicen 3 docenas y cada docena cuesta 10 bolivianos, entonces 3 por 10, 30, ¿no es cierto? Si no sabemos cuánto cuesta cada docena, no vamos a poder hacer el ejercicio. Entonces, por eso, por más de que no diga el ejercicio, vamos a leer cuánto cuesta cada docena, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a dar un ejemplo. Digamos que vamos a llevar 5 docenas de algo, de cualquier cosa, y cada docena de esa cosa cuesta 65 bolivianos. Entonces, el monto de la compra, que es algo que ya nos pide, va a ser igual a multiplicar 5 por 65, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto cuesta 5 docenas de esto? Cuesta 325. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 5 por 65, que es el costo de cada docena, nos saldría 325, ¿no es cierto? 325 bolivianos va a costar 5 docenas de este producto. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos que si, aquí dice, ¿no es cierto?, que si se compra más de 3 docenas, se va a aplicar un descuento del 15%. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el monto a pagar va a ser igual a 325 menos 15%. ¿Por qué? Porque estamos llevando 5 docenas, ¿no es cierto? Entonces, nos corresponde el descuento del 15%. ¿Cómo calculamos esto? Simplemente 325 por 0,15 sería igual a 48,75 bolivianos el descuento, solo el descuento, ¿ok? Y para hallar el monto a pagar sería 325 menos el descuento, 48,75 quedaría igual a 276,25 bolivianos. Y este sería el monto a pagar. Hasta ahora ya tenemos el monto de la compra, el descuento y el monto a pagar. ¿Qué nos falta? El número de unidades de obsequio que nos van a dar, ¿no es cierto? Y ahora les voy a explicar a lo que se refiere en esta parte, ¿no es cierto? Aquí dice, además,
Por la compra de más de 3 docenas, se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso sobre 3. ¿Qué significa eso? Supongamos que vamos a comprar 3 docenas de algo. Bueno, 5 docenas dijimos, ¿no es cierto? Entonces nuestras primeras 3 docenas ya contemplan un descuento, ¿no es cierto? Del 15%. Hasta aquí tenemos 3 docenas de mis 5. ¿Ok? Como tengo 5 docenas, entonces tengo una docena más aquí, ¿no es cierto? Y tengo otra docena más aquí. En total hacen 5 docenas, ¿no es cierto? Aquí dice que por la compra de más de 3 docenas, o sea, si sobrepaso este límite, se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso. Significa que por cada docena después de la tercera, después de este límite, después esta docena te va a dar una unidad, ¿ok? Y esta también te va a dar una unidad. Por lo tanto, tendríamos 2 unidades de obsequio, ¿no es cierto? Porque después de 3 docenas tenemos 2 docenas más. Entonces, 2 unidades de obsequio. ¿Ok? ¿Entienden a qué se refiere esto? Después de las 3 docenas, recién comenzamos a contar cuántas docenas de sobra tenemos después de las 3 y dependiendo de cuántas decenas de sobra tengamos, vamos a ir sumando las unidades, ¿no es cierto? En este caso eran 5 docenas, por lo tanto, después de 3 hay 2 docenas de sobra, entonces nos van a dar 2 unidades de regalo. ¿Ok? Y así calculamos las unidades de regalo. ¿Cómo lo hacemos? El obsequio va a ser igual a la cantidad de docenas, que en este caso es 5, menos 13, ¿ok? Y eso nos daría 2. Esto significa 2 unidades de obsequio, ¿ok? Si fueran 6 docenas, entonces sería 6 menos 3, 3 unidades de obsequio. Si fueran 12, 12 menos 3, 9 unidades de obsequio, ¿ok? Así funcionaría esto. Entonces, básicamente, el monto a pagar va a ser igual a multiplicar docenas por el costo por docena. Luego, si tenemos más de 3 docenas, aplicamos 15% de descuento, que sería de esta manera. Y si no, simplemente aplicamos sería 10 y no 15, ¿cierto? Aquí sería 10. ¿Listo? El 10 y vamos a volver donde estábamos. Aplicaríamos el 10% y sería de esta manera, ¿no es cierto? Se calcularía de esta manera. Y el obsequio ya les he mostrado, ¿no? Solo es una simple resta. Ok, entonces nos tocaría hacer el pseudocódigo. O bueno, los pasos a seguir. ¿Qué pasos hemos seguido? Leemos las docenas y el precio por docena. Luego calculamos el monto de compra, que se calcula de esta manera. Luego verificamos si las unidades son más de una docena. Y si lo son, aplicamos el respectivo descuento y si no, también, ¿no es cierto? Si son más de una docena, aplicamos 15% y si no, 10%. Y por último, bueno, después calculamos las unidades de obsequio, que solo es una resta, y después mostramos el monto de compra, descuento, monto a pagar y el obsequio. Y listo, eso sería todo. Ahora nos toca hacer el pseudocódigo, ¿ok? El encabezado, en este caso lo voy a llamar descuento, espacio para las variables y pongo inicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Leer las docenas y el precio por docena, ¿no es cierto? Ahí está. Luego tengo que calcular el monto de compra, que se calcula de esta manera, como habíamos quedado. Luego verifico si las unidades son más de una docena. ¿Cómo hacemos eso? O bueno, si las docenas, aquí está mal, verifico si, aquí está, si hay más de 3 docenas. Y lo mismo en la anterior diapositiva. Aquí me equivoqué. Sí. ¿Qué pasó? Ya. Verifico si hay más de 3 docenas. ¿No es cierto? Ya. Continuamos. Entonces estamos verificando si había más de 3 docenas. ¿Cómo hacemos eso? Con esta condicional, ¿verdad? Si docenas es mayor a 3, entonces ¿qué hacemos? Vamos a aplicarle su respectivo descuento. ¿No es cierto? Entonces descuento va a ser igual a monto a pagar por 0,15, ¿no es cierto? Que es el 15%. Y si no hubiera más de 3 docenas, entonces el descuento sería solo el 10%, ¿verdad? Y ahí terminaría eso. Lo que nos faltaría hacer es calcular las unidades de obsequio. Pero antes tenemos que aplicar el descuento al monto de compra, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo que hago. Lo que hago es crear una variable monto a pagar, donde va a ser igual a monto de compra menos el descuento que hemos hallado, ¿verdad? Y luego calcularíamos las unidades de obsequio. ¿Cómo hago eso? Simplemente es una resta, ¿no es cierto? Las unidades de obsequio van a ser igual a las docenas que nos han dado menos 3, ¿ok? Y ahí nos daría las unidades de obsequio. Y listo, después solo mostramos
todos estos valores. Mostramos el monto de compra, mostramos el descuento, mostramos el monto a pagar y mostramos el obsequio. Las unidades de obsequio, ¿ok? Y con esto terminaríamos. Podemos definir el algoritmo y las variables que hemos utilizado, ¿ok? Entonces, podríamos hacer la prueba. Digamos que nos vamos a dar, como en el ejemplo que hemos visto, vamos a leer docenas, ¿no es cierto? Entonces, docenas, en el ejemplo era 5. Luego, el precio de docena era, ¿cuánto era? El precio por docena, 65. Entonces, precio docena va a ser igual a 65. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? Calculamos el monto a pagar, ¿no es cierto? El monto de compra, perdón. El monto de compra va a ser igual a ¿qué? A docena por precio docena, que nos daba igual a... ¿Cuánto nos daba? No me acuerdo. Nos daba 325. ¿Ok? Entonces nos va a dar 325. Y luego preguntamos, ¿no? Si las docenas es mayor a 3, que en este caso sí cumple, 5 es mayor a 3, entonces entramos aquí. Y decimos que descuento va a ser igual a ¿qué? A monto a pagar por 0,15, que esto nos daba 48,75. ¿Ok? Entonces descuento va a ser 48,75. Luego de haber ejecutado esta instrucción, nos saltamos directamente al final y calculamos el monto a pagar. ¿Cómo se hacía eso? Restando, ¿no es cierto? Como está ahí. Monto a pagar. Monto a pagar va a ser igual a ¿qué? A monto de compra menos el descuento. ¿Qué sería? No me acuerdo, voy a volver a ver. 276,25, ¿no es cierto? Y después el obsequio, ¿no es cierto? El obsequio va a ser igual a las unidades, bueno, a las docenas que nos han dado, menos 3. Obsequio va a ser igual a las docenas, que es 5 menos 3, 2, ¿no es cierto? Entonces nos regalarían 2 unidades de obsequio. Y luego simplemente sería imprimir, ¿no es cierto? Imprimir monto de la compra es lo que está en monto de la compra. Imprimir descuento es lo que está en descuento. Después imprimir monto a pagar es lo que está en monto a pagar. Y imprimir unidades de obsequio, que es lo que está en obsequio, ¿no es cierto? Y así funcionaría. Aquí únicamente hemos utilizado una condicional doble. ¿Ok? Así se resuelve este ejercicio. Nos pasaríamos al último. ¿Y qué es lo que dice el último? Un postulante a un empleo realiza un test de capacitación. Se obtuvo la siguiente información: cantidad total de preguntas que se realizaron y la cantidad de preguntas que contestó correctamente. Diseñar un algoritmo que permita leer los dos datos e informe el nivel del mismo según el porcentaje de respuestas correctas que ha obtenido. Y sabiendo que nivel máximo es cuando te sacas un porcentaje mayor o igual a 90, nivel medio es cuando tu porcentaje está entre 75 y 90, nivel regular es cuando está entre 50 y 75 y estás fuera de nivel cuando tu porcentaje es menor a 50. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente nos van a dar las preguntas del examen y las preguntas correctas que hizo el postulante, ¿no es cierto? Nos vamos a dar un ejemplo. En este caso vamos a decir que había 10 preguntas y que solo respondió 6 correctamente, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hallar el porcentaje que representa 6 en 10, ¿no es cierto? El porcentaje de 6 preguntas correctas en 10 preguntas totales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se halla el porcentaje de 6 en 10? Se hace 100 dividido entre 10 por 6. En este caso, 100 dividido entre 10 preguntas totales por 6 preguntas correctas. ¿Cuánto nos va a dar? 60% de preguntas correctas. ¿Ok? Eso sería el porcentaje. Y dependiendo de ese porcentaje, hay que ver su nivel. En este caso, su nivel sería regular, ¿no es cierto? Porque está en este rango, entre 50 y 75. Y básicamente solo hay que hacer eso. Solo hay que sacar el porcentaje y preguntar en qué nivel está. ¿Ok? ¿Cómo se halla el porcentaje de cualquier cosa? Si quiero hallar el porcentaje que representa A de B, o sea, por ejemplo, 6 de 10, A de B, entonces hago 100 dividido entre B por A. Y básicamente así hallamos el porcentaje. Y listo. ¿Qué pasos hemos seguido? Tenemos que leer las preguntas totales del examen y las preguntas correctas. Luego calculamos el porcentaje con esta fórmula que hemos visto aquí arriba y elegimos el nivel correspondiente. Por último, mostramos el nivel y listo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este pseudocódigo?
Pongo el encabezado, en este caso se va a llamar nivel, inicio y comenzamos. ¿Cuál es el primer paso? Leer preguntas totales y preguntas correctas. ¿Ok? En este caso, para mis preguntas totales me creo una variable preguntas y para mis preguntas correctas una variable correctas. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos el porcentaje. ¿Cómo? Con la fórmula, ¿no es cierto? Que les había hecho aquí. Entonces el porcentaje va a ser igual a 100 dividido entre preguntas totales por preguntas correctas. Y con ese porcentaje preguntamos en qué nivel está, ¿no es cierto? Elegimos el nivel correspondiente. Si el porcentaje es mayor o igual a 90, ¿qué significa? Que es nivel máximo. Entonces, la respuesta va a ser igual a nivel máximo. Y ahí termina. Si el porcentaje es mayor o igual a 75 y menor a 90, entonces ¿en qué nivel está? Nivel medio, ¿no es cierto? Si el porcentaje es mayor o igual a 50 y menor a 75, entonces el nivel es regular. Y si el porcentaje es menor a 50, entonces está fuera del nivel, ¿ok? Y así terminaríamos de elegir su nivel correspondiente. Solo nos faltaría mostrar la respuesta, ¿no es cierto? Que sería imprimir respuesta y listo. Aquí ponemos fin al algoritmo y las variables que hemos utilizado. Ok, haremos la prueba y vamos a utilizar este mismo ejemplo, ok. Vamos a crear aquí las variables. Vamos a leer preguntas primero. Preguntas va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Luego, correctas va a ser igual a 6, ¿no es cierto? Y ahora nos toca leer esto. Porcentaje va a ser igual a 100. Porcentaje va a ser igual a 100 dividido entre preguntas, que es 10. 100 dividido entre 10 sería a 10. Por correctas, por 6, 10 por 6, 60. Entonces aquí estaría guardado 60. ¿No es cierto? Y nos tocaría leer esto. ¿El porcentaje es mayor o igual a 90? No. Entonces no ejecutamos su cuerpo y nos vamos directamente al final. ¿El porcentaje es mayor o igual a 75? No. No es, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no es necesario ya evaluar esto, porque basta que solo uno sea falso para que todo sea falso, ¿no es cierto? Entonces, como es falso, no leemos esto y nos saltamos directamente al final. ¿El porcentaje es mayor o igual a 50? Sí. ¿Y el porcentaje es menor a 75? Sí, también. Entonces, entramos aquí, ¿no es cierto? Y decimos, respuesta va a ser igual a nivel regular, ¿no es cierto? Y por último, nos venimos aquí al final y preguntamos aquí. ¿Porcentaje es menor a 50? No. Entonces no ejecutamos esto, por lo tanto respuesta quedaría con este mensaje y imprimiríamos este mensaje, ¿no ven? Está en nivel regular. Y listo. Así funciona este pseudocódigo. Y bueno, creo que sí, este es el último ejercicio. Y así se resolvían los ejercicios de la práctica 2, ¿ok?